la visita que el Ministerio de Educación hace en la región, que no es la primera, ya lo decía el director de la UAPA, no solamente estamos el día de hoy, hemos estado y estaremos las veces que sea necesario, obedece a entablar o a seguir entablando una construcción colectiva de lo que debe ser el cambio, el nuevo modelo educativo, la garantía del derecho a la educación en el Urabá y en cualquier región de Colombia, de las que históricamente han sido olvidadas y excluidas. La construcción colectiva de un cambio tiene que tener un antes y un después. Y aquí he escuchado con muchísima atención, pero también con mucho orgullo y dignidad, a estudiantes de educación superior que indican y que testimonian frente a ustedes cómo antes quizás el anhelo de estudiar una carrera universitaria, el anhelo de proyectar unos sueños y un proyecto de vida asociado a una carrera universitaria se veía frustrado porque quizás la universidad estaba lejos de la región y para llegar a un aula de clase en educación superior, la o el joven de Apartadó, de Turbo, de Necoclí, tendría que pensar que la única forma sería desarraigarse de su territorio, irse a Medellín, a Bogotá, a Cartagena, a Barranquilla, a aventurar, a desligarse de sus familias, de sus amores, de sus amistades, de su forma de vivir, de comer y de relacionarse con su territorio. Eso era antes. Y antes, 6 de cada 10 niños que iban al colegio veían a sus otros 4 compañeros comer un plato de comida, mientras que ellos y ellas tendrían quizás que pasar saliva y aguantar hasta que llegaran a casa porque quizás allí tenían el plato de comida que le era negado en el colegio. Y ahora podemos decir que en los territorios del Urabá, en los municipios del Urabá, estamos llegando al 100% de cobertura. Nos falta un poquito y hay que seguir haciendo ese esfuerzo, pero en tan solo 3 años ese niño o esa niña ya está teniendo en su propio colegio el mismo plato de comida que antes veía que le servían a su compañero y a él o a ella no. Y antes, en los colegios de la región, no habían tutores de artes, no habían maestros de artes, no habían maestros ni centros de interés para que los niños y las niñas fueran formadas en expresiones artísticas tan hermosas como las que vimos en esta tarima, en expresiones culturales propias de la región o del país o del continente, para que el colegio no solamente fuera ese lugar donde le enseñan a uno que 2 más 2 son igual a 4, sino que también nos enseñan a interactuar entre nosotros, a construir comunidad, a tejer comunidad y sobre todo a aprovechar las virtudes artísticas y las virtudes deportivas que tiene la juventud en el Urabá. Y ese es el cambio también. Pero sobre todo, el cambio no solamente refiere a políticas públicas que se desarrollan en el territorio, sino por supuesto a los recursos que la hacen posible. Hoy podemos decir que en el departamento de Antioquia estamos destinando 5,4 billones, con B larga, 5,4 billones de pesos para la educación en el departamento, priorizando sobre todo aquellas regiones donde esa inversión nunca llegaba. Y nos hace falta mucho. Aquí hablábamos, reformar la Ley 30 es un paso para lograr mayor financiación.
Lograr que, por ejemplo, el Politécnico tenga recursos a la base presupuestal que permiten que oferten educación superior con gratuidad, es un esfuerzo financiero que hace el gobierno del cambio. Antes las instituciones técnicas y tecnológicas universitarias estaban por fuera de la Ley 30, no recibían recursos por ordenanza de la Ley 30. Hoy podemos decir que le dejamos en adelante al país, cualquiera que sea el gobierno, la orden expresa, la ley, de que estos recursos de gratuidad deben mantenerse en los institutos técnicos y tecnológicos como el Politécnico, como la U Digital de Antioquia, que llegan a este tipo de territorios. Pero compañeros y compañeras, nos falta mucho por hacer. Han sido 40 o 50 años de desfinanciación de la educación superior, de desfinanciación de la educación en todo su conjunto. 50 años de abandono no se cambian en 3 años de cambio. 50 años de abandono nos toca poner un pie en el acelerador y ser cada vez más ágiles. Más aún, cuando un Ministerio de Educación que tiene su sede en Bogotá no tiene ni siquiera una sola oficina regional. Nos toca aliarnos, como lo hemos hecho, con los secretarios de educación que tienen la voluntad y con los alcaldes que manifiestan la voluntad de seguir expandiendo el derecho a la educación en sus territorios. Y entonces, cerrar la brecha y poner el acelerador nos tiene que poner en clave de ser muy ingeniosos frente a el desarrollo de políticas públicas. La primera de ellas, la estrategia colegio-universidad. Tengo el reporte de que ya en 11 instituciones educativas de la región del Urabá, sobre todo en Turbo, en Apartadó, en Necoclí, empiezan a llegar las universidades, es decir, estas instituciones, comenzando por la Universidad de Antioquia, el Politécnico, la U Digital de Antioquia, empiezan a llegar justamente a los colegios, donde los jóvenes que empiezan a graduarse de 11 tienen la posibilidad de hacer tránsito inmediato hacia la educación superior. Que no tengan que esperar 10 o 20 años o 15 años desde que se gradúan, como lo acaba de comentar la compañera Tania, sino que inmediatamente acaban el bachillerato en su colegio, ahí tengan la posibilidad de ingresar a la educación superior. Y ese también es un esfuerzo financiero que empieza a hacer el gobierno del cambio. Pero claramente es una medida coyuntural. Debe quedarle a Apartadó, debe quedarle a Turbo, debe quedarle a la región la infraestructura universitaria que permita que estos avances, que estos pasos que hemos dado hacia adelante no retrocedan. Y por eso yo quiero anunciarles aquí a cada uno y a cada una de ustedes una inversión que deja el gobierno del cambio para infraestructura educativa universitaria para la región del Urabá. Una inversión que tiene como protagonista la Facultad de Medicina en la ciudad de Apartadó, que más que Facultad de Medicina es una facultad de ciencias de la vida. En tiempos de crisis climática y ahora que la región sufre el flagelo de la ola invernal y empezamos a recibir las denuncias de colegios que se inundan, y hago ya mismo la gestión frente al Fondo de Adaptación y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo para que hagamos unas visitas urgentes a los colegios que están sufriendo la ola invernal en la región para que actuemos de manera inmediata. La Facultad de Ciencias de la Vida permitirá formar a los médicos y a las médicas del propio Urabá, a las enfermeras, a los científicos, a las científicas, que dispondrán todo su conocimiento para adaptar este territorio al cambio climático, pero sobre todo para adaptar este territorio a los niveles de salubridad que pueda tener cualquier ciudad del continente o del mundo. La mejor facultad de medicina tiene que estar en Apartadó y por eso estamos disponiendo ya mismo
de 131.000 millones de pesos para que la Universidad de Antioquia tenga en el lote que nos acaba de anunciar el alcalde la Facultad de Medicina. Además, 16.000 millones de pesos para la instalación de las aulas de la nueva sede universitaria en Arboletes, en la subregión de Urabá. Y en San Pedro de Urabá, 30.000 millones de pesos para la infraestructura universitaria en este municipio. Y en el Bagre, quizás no esté cerca, pero lo anuncio desde acá, 17.800 millones de pesos para las primeras aulas modulares y 56.000 millones de pesos para la solución definitiva, es decir, para la megaobra universitaria en este municipio. Son vigencias futuras, compañeros y compañeras. ¿Qué significa esto? Que el gobierno del cambio deja los recursos, el gobierno del cambio deja la plata, en asociación con alcaldes como el alcalde de Apartadó, que ha dicho: me la juego por la educación, ponemos el lote, está la plata y está garantizada la Facultad de Medicina. Pero este gobierno se acaba el 7 de agosto. Nos corresponde también como ciudadanía organizarnos para vigilar que está el lote, que está la plata, que está el proyecto, y que le corresponda a quien llegue al Ministerio de Educación o a quien llegue al Gobierno Nacional continuar con el proyecto y continuar por la senda del cambio en materia de garantizar el derecho a la educación. Que este proyecto no se nos caiga, como lo voy a decir acá y me perdonarán si me meto en problemas, pero como nos pasó en Bogotá con el metro subterráneo, que tenía todo listico para ser el mejor metro de Latinoamérica, pero que por voluntades políticas de otras personas embolataron a los bogotanos y ahora le están poniendo un metrorriel que no es ninguna solución. Que no le pase lo mismo al Urabá, porque aquí estamos dejando lista la Facultad de Medicina para Apartadó y es menester de la ciudadanía cuidar su proyecto. Por último, decirles, tengo en esta visita algunas demandas de la ciudadanía, en especial los estudiantes del Colegio José Celestino Mutis. He visto las fotografías, he escuchado los testimonios y es parte de nuestro compromiso que el Fondo para la Infraestructura Educativa, FIE, junto con ustedes hagan una reunión perentoria, ojalá la próxima semana, que nos indiquen el costeo para la mejora de la infraestructura de este colegio. La dignidad de los jóvenes, de los niños y niñas y adolescentes es prioridad para el presidente Gustavo Petro y para el gobierno del cambio, así como la dignidad de los docentes, de los maestros y de los tutores, quienes hemos beneficiado con las políticas de nivelación, de bonificación, de ascenso y de reubicación, y lo seguiremos haciendo, porque no hay labor más importante para una sociedad que la labor que hacen los profesores, los maestros y las maestras, quienes son los arquitectos del cambio en cualquier sociedad y quienes siempre tendrán en mí el enorme agradecimiento por la labor que realizan en cada una de las aulas. No siendo más, porque tenemos una agenda apretada y la lluvia empieza a ser parte del óbice para realizarla, quiero despedirme de ustedes con el firme compromiso de que seguiremos poniéndole el corazón y el amor, como decía el director de la UAPA, el amor que se expresa en el presupuesto, que no son discursos, que no son fotografías, que no son campañas simplemente, sino que es presupuesto constante y sonante, histórico en esta región, que se tiene que materializar en la realización de los sueños de los niños, de las niñas, de la juventud, que tiene derecho a soñar, que tiene derecho a realizar sus sueños en su propio territorio, pero sobre todo, que tiene el derecho a la educación, que la educación deje de ser el negocio de unos intermediarios financieros y empiece a ser el derecho de los sueños de la juventud del Urabá, de Antioquia y de todo el país. Muchas gracias por escucharme. Hasta en una nueva oportunidad.